Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo el paso a paso de este bonito monedero. Es muy facilito y sobre todo es muy rápido de tejer. Lo puedes hacer así, normal o en forma de conejito. Si les gustan mis videos, por favor suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis tutoriales. Vamos primero a ver los materiales. Para hacer este monedero yo voy a utilizar hilo nylon. Este es marca La Espiga, del grosor es número 18. Es como de unos 2 milímetros de grosor más o menos y está durito para que el monedero quede más firme. Si usas de este hilo nylon también necesitas un encendedor para ir quemando la punta, porque si no, esta punta se deshebra muy fácilmente. Lo trabajé con un gancho del número 4, también unas tijeras, un segurito, un marcador de vueltas, aguja lanera para esconder las hebritas que sobran y un cierre. Es de algunos 15 centímetros, este es más grande pero yo lo voy a cortar, y aguja e hilo para coser el cierre. Bien, vamos a iniciar a tejer este monedero y vamos a hacer un nudito deslizado. Así como siempre inicias todos tus trabajos. Después vas a hacer 2 cadenas, 1 y 2. Vas a saltar esta última y aquí en esta vamos a hacer 6 puntos bajos ahí en la misma cadena. Así 6 puntos bajos normales. Sería 1, 2 y así los vas a tejer todos en esta cadenita hasta que hagas 6 y los vas girando para que hagas como un circulito. ¿Ve? Ya llevamos 3. 1, 2 y 3. Y así lo vas a ir girando. Son 4. Son 5. Y acá el último, 6. Así. Una vez que tengas los 6, brilla un poquito y no se ve muy clarito, pero aquí están 6 puntitos. En el primero que hicimos, a ver, permíteme, creo que así se nota mejor. Si mira, aquí están las 2 hebritas del primero, aquí están las 2 del segundo, 3, 4, 5 y 6. Del sexto vas a pasar aquí al primero que hiciste, pero vas a agarrar solo la hebrita de afuera. El punto es desde acá, junto con esta hebrita, esta y este de aquí. Entonces vas a tomar solo esta, nada más, y aquí vas a hacer un aumento. Cuando hagas el primer punto aquí, como estamos tejiendo en espiral, este de aquí vas a poner el marcador, porque ese sería el primer punto de cada vuelta. Entonces aquí pones tu marcador. Entonces ahí mismo vas a hacer el otro punto. Así. En el siguiente punto, este de aquí, así es, desde las 2 hebritas vas a tomar de nuevo. Cada vez que trabajes va a ser solo en la hebrita de afuera. Entonces aquí vas a hacer otro aumento más. 1 y 2 puntos. Pasas al que sigue y después solo en la hebrita de afuera. Y otra vez 2 puntos. Pasas al que sigue y de nuevo solo en la hebrita de afuera y de nuevo 2 puntos ahí mismo. Al que sigue solo en la hebrita de afuera y otra vez 2 puntos y al último igual solo en la hebrita de afuera y 2 puntos también. En esta vuelta ya tenemos 12 puntos. Ya llegamos aquí al punto del marcador. Entonces ahora en la vuelta que sigue vamos a iniciar ahí y solo en la hebrita de afuera. Bueno, quitamos el marcador. Solo en la hebrita de afuera de nuevo. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Y este que acabamos de hacer ahora va a ser el primero de la vuelta. Así que lo volvemos a marcar. Y así nos vamos a ir marcando el primero de la vuelta en cada vuelta.
Aquí vamos a tejer ese punto bajo, en el siguiente un aumento, igual otra vez tomando solo la hebrita de afuera, en el que sigue un punto bajo y en el que sigue otro aumento, y así vas a terminar esta vuelta haciendo un punto bajo y en el que sigue un aumento. Cada uno de los puntos son tejidos en la hebrita de afuera. Al terminar esta vuelta terminas con un aumento, así como vienes tejiendo. Entonces toca hacer la primera, o bueno, el primer punto de la siguiente vuelta. La siguiente vuelta la inicias con un punto bajo y lo marcas porque ese va a ser el primero de la vuelta. Después del punto bajo vas a hacer un aumento, igual seguimos tejiendo solo en la hebrita de afuera. Un aumento y después te vas a ir haciendo dos puntos bajos, 1, 2 y en el que sigue un aumento. Y nuevamente repites, dos puntos bajos, 1, 2 y en el que sigue un aumento. Y así terminas la vuelta haciendo dos puntos bajos y en el punto que sigue tejes un aumento. Así hasta que llegues de nuevo al marcador. Al terminar tengo un aumento y ya solo me va a quedar un punto bajo. Como iniciamos con un punto bajo y un aumento, por eso al final nos va a quedar un punto bajo solito. Así terminas esta vuelta y vamos con la que sigue. Hacemos uno, igual seguimos solo en la hebrita de afuera. Cada punto que hagas es solo en la hebrita de afuera. Marcamos este que acabamos de hacer porque es el primero de la vuelta. Ese fue 1, 2, 3 y después un aumento. En el que sigue acá vamos a hacer aumento. Y esta vuelta se va a continuar así, haciendo 3 puntos bajos normales y después un aumento. Llevamos 2, 3 y aquí aumento. Así vas a continuar hasta terminar esta vuelta. Al finalizar esta vuelta terminamos aquí con un aumento y vamos a iniciar la que sigue. Vamos a hacer al principio dos puntos bajos normales. Primero marcamos el primero de la vuelta y hacemos un segundo punto normal, 2 y después vas a hacer un aumento. Aumento. Y ahora vamos a continuar con 4 puntos bajos y aumento. Así 4 normales, 1, 2, 3, 4 y en el que sigue aumento. Así vas a hacer toda esta vuelta, 4 puntos bajos y un aumento. Ya casi para finalizar la vuelta es un aumento y quedan ya nada más 2 puntos bajos normales. Así 1 y 2. Y para hacer la vuelta que sigue vas a hacer 5 puntos bajos. Este sería el primero y como siempre marcarlo. Después 2, 3, 4, 5 y después un aumento. Y esta vuelta así la vas a continuar haciendo 5 puntos bajos normales y después de esos 5 un aumento. Esta vuelta ya para finalizar, el último punto que te toca hacer es un aumento, así como vienes tejiendo 5 puntos altos y un aumento, el último punto, aumento. Para la que sigue vas a iniciar con 3 puntos bajos, perdón, dije altos hace un momento, pero era puntos bajos. Después marcas el primero como siempre y ese sería 1, 2, 3 y aumento.
Después de este aumento vamos a hacer 6 puntos normales, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento, y vas a continuar haciendo lo mismo, 6 puntos, un aumento, 6 puntos, un aumento. Cuando ya vayas a finalizar esta vuelta, después de un aumento ya solo te van a quedar 3 puntos por tejer en esta vuelta. Así como iniciaste con 3, también vas a finalizar con 3 normales. Son 2 y aquí. Y ya que terminas esos 3, para la vuelta que sigue vas a hacer 7 puntos normales. Igual como siempre, marcas el primero y vas a hacer 7 y después de esos 7 un aumento. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el que sigue aumento. Y así continúas esta vuelta hasta finalizar haciendo 7 puntos y después de esos 7 un aumento. Al finalizar esta vuelta vas a terminar con un aumento. Así como vienes haciendo tus 7 puntos, terminas con un aumento. Si quieres un monedero más grande, vas a hacer más vueltas todavía. Hasta aquí mi circulito tiene como 10 centímetros de diámetro, entonces este sería el tamaño de mi monederito. Te digo, si lo quieres más, continúa las vueltas. Para la vuelta que sigue, al principio haces 4 puntos bajos, aumento y continúas con 8 puntos, un aumento, 8 puntos, un aumento. Si lo vas a dejar igual de chiquito, para la vuelta que sigue vas a tejer un punto en cada punto, sin aumentos ni nada, solo un punto en cada punto, igual solo en una hebrita, solo en la hebrita de afuera. Y nuevamente seguimos marcando el primer punto que hacemos y así continúas en esta vuelta, ningún aumento, un punto en cada punto nada más, así hasta que finalices. Al finalizar esta vuelta de un punto en cada punto, normal sin aumentos, vamos a quitar el marcador y vamos a tejer este punto que sigue, pero ahora ya vamos a tomar las 2 hebritas. Ya no solo va a ser una, ahora ya van a ser las 2 y de nuevo vamos a marcar este que sería el primero de la vuelta y vamos a continuar tejiendo igual un punto en cada punto, pero ahora tomando las 2 hebritas. Así, sin aumentos ni nada, con las 2 hebritas vas a terminar de hacer toda la vuelta, todo hasta que llegues aquí de nuevo al lado del marcador. Ya que finalices esta vuelta, vamos a hacer una más. Va a ser lo mismo, un punto en cada punto, tomando las 2 hebritas. Y como siempre vamos a marcar el primero que hacemos porque es el primero de esa vuelta. Y así vas a continuar otra vez, un punto en cada punto, tomando las 2 hebritas, hasta que llegues acá a este punto, a un lado del segurito, hasta este. Al finalizar esta tercera vuelta, también de aquí, de donde empezamos las vueltas sin aumentos, me mide como 1,5 centímetros. Si quieres un monedero más ancho, aquí vas a tejer más vueltas. O si estás ocupando otro tipo de hilo para que te quede del mismo tamaño, las vueltas que hagas que te midan como 1,5 centímetros de alto, más o menos. Así este pedacito. Ya cuando terminas, quitas el marcador, ya no lo vas a necesitar. Y aquí en este punto, donde estaba el marcador, vas a sacar hilo y vas a hacer un nudito deslizado. Después haces una cadena, cortas y ya tienes la primera parte. Así se ve, como una cazuelita, así redondito. Ya que cortaste tu hebra, solo lo aplastas bien, lo acomodas y de todas formas, aunque no quede muy redondito todavía, este se va a acomodar ya al finalizar todo el monedero.
Exactamente como hiciste este vas a hacer otro igual. Cuando ya lo tengas, ya que tienes acá tu último punto, no vayas a cortar la hebra. Cuando ya lo tengas, de aquí vamos a continuar tejiendo. Cuando finalizas este, haces tu punto deslizado al final, haces una cadena y vas a girarlo hacia este lado. Esta hebra se queda aquí por debajo. Te vas a saltar esa cadena que hiciste, es esta cadena de aquí. A ver, así se ve mejor. Te vas a saltar esta cadena que hiciste y este que es el punto deslizado, y en este punto de aquí vas a tomar la hebrita que está hacia ti, esta de acá. Por ahí vas a meter tu aguja, después vas a tomar la otra parte que hiciste y aquí donde terminaste con tu nudito, en el punto que sigue, en este de aquí, vas a tomar la hebrita de allá de aquel lado, esta de aquí, y cuando tengas las dos, tu hilo que va a quedar acá por el medio, lo vas a jalar por ahí, por las dos hebritas, y lo vas a jalar hasta afuera como si fuera un deslizado, así hasta afuera. Lo jalas un poquito y ahora te vas a ir de nuevo en este lado, la hebrita de adentro, esta de aquí, y en el otro lado igual la hebrita que queda hacia adentro, vuelves a tomar hilo que sigue quedando acá por abajo y jalas por los dos y hasta afuera como si fuera un punto deslizado, y otra vez repites por el que sigue, la hebrita de adentro, y esta la hebrita de adentro también, y jalas hasta afuera, y por el que sigue, la hebrita de adentro, la hebrita de adentro y hasta afuera, y así vas a ir recorriendo los puntos, así y hasta afuera. Ve cómo se va cerrando. Los vas a recorrer hasta que llegues más o menos a la misma altura del otro lado, así, hasta que llegues más o menos a esta altura. Así recorres todo. Una vez que ya llegues a la mitad, de aquí vamos a seguir cosiendo nuestra cita de una vez para que quede todo más firme. Antes, si se te complica ya que está así cerrado, tienes que esconder estas hebras, no las vayas a olvidar. Yo las voy a esconder aquí ya después de hacerme asita, pero tienes que esconder esta otra del medio y esta del otro lado. Entonces ya para hacer la cita, ya que terminaste de cerrar hasta la mitad de tu monedero, ya llevas cerrada la mitad y acá queda bien todavía, cabe bien la mano. Este último punto que tejiste, estos dos, lo vas a tomar desde la primera hebra, como nada más estábamos tomando una, la de adentro, lo vas a tomar desde acá y después el que sigue, igual los dos. Así. Cuando lo tengas así, sacas la hebrita del medio y por aquí la vas a jalar. Y la vas a jalar hasta afuera, hasta pasar esta que teníamos. Así, ya nada más te tiene que quedar una sola. Lo ajustas bien de nuevo otra vez. Vas a hacer un punto bajo. Que se me está complicando un poco porque para grabar estoy un poco chueca, así que perdone, pero aquí haces tu punto bajo. Después de este punto bajo vas a hacer una cadena y por aquí vuelves a meter tu hilo, sacas y haces otra vez como si fuera punto bajo, cadena, vuelves a pasar por aquí, por esta hebrita de la orilla, esta de acá,
y haces como otro punto bajo, cadena, otra vez por ahí mismo sacas y haces como otro punto bajo y así te vas, una cadena, sacas y haces un punto bajo, una cadena, siempre siguiendo esa hebrita. Después de la cadena, aquí por este lado, punto bajo, cadena, punto bajo, punto bajo, cadena, y así vas a tejer, más o menos son unos 30 centímetros para poder hacer así tan normal aquí. Una vez que ya tengas tus 30 centímetros más o menos, solo que al doblarlo quepa bien tu mano para que ahí lo cuelgues. Este lo vas a acomodar derechito, así. Y vuelves a pasar tu aguja por los mismos dos que habías pasado antes, por aquí y acá también. Y por ahí vas a sacar la cadenita que tienes. Así hasta este lado. Haces una cadena más, haces un nudito para asegurar bien, cortas la hebra y también la escondes. Y así queda. Si quieres hacerlo con un asa grande, entonces aquí vas a continuar tejiendo hasta que tenga el largo necesario, que sería aproximadamente de 1 metro 20 centímetros más o menos. Y esto, así como lo pegaste aquí, lo vas a pegar, pero de este lado, acá. Y así tienes tu asita grande. Una vez que ya lo tienes así, te quedaría el cierre. Y si lo vas a hacer igual como un conejito, igual que yo, ahorita te digo cómo hacer las orejitas y ponerle las decoraciones. Cuando ya vas a poner el cierre es muy sencillo, solo ten en cuenta que ya debes tener escondidas todas tus hebras. Yo todavía no las escondo, pero solo te voy a mostrar cómo hacerlo. Lo tomas que ya esté a la medida, como el mío lo corté, antes de cortarlo le di unas puntaditas aquí para que no se vaya a abrir hasta afuera. Y lo vas a acomodar, lo puedes ir agarrando con alfileres para que no se mueva. De acá de esta punta lo acomodas que llegue bien a la medida, así que el cierre quede bien acá pegado a la esquinita. Y después lo vas acomodando por un lado nada más. Como te digo, puedes irlo acomodando con alfileres, solo que para mostrarte aquí se me va a complicar. Entonces así lo vas acomodando y una vez que ya lo tengas todo acomodado, coses bien esta orilla, así, y aseguras bien por dentro este pedacito. Ya que lo tengas cosido de un lado, lo abres y lo acomodas ahora del otro, de acá para acá, y lo empiezas a coser. Lo vas a coser por la orillita, dejando solo lo del cierre, así para que alcance a pasar bien, que alcance a cerrar. Y ya que tengas cosido el cierre, pues si quieres tu monedero así, solo sencillito, sería todo lo que tienes que hacer. Ahora, para hacer el conejito vamos a hacer primero sus dos orejitas. Tomas una hebra nueva, haces un nudito deslizado, inicias con 2 cadenas, 1 y 2, saltas la segunda y en esta vas a hacer 4 puntos bajos. Para hacer la orejita vamos a volver a necesitar el marcador de puntos. Llevamos 2, 3 y 4. Y de aquí la apretamos bien, porque después de estos 4
1, 2, 3 y 4. Vamos a pasar a este que fue el primero y solo en la hebrita de afuera vamos a hacer un aumento, tomando solo la hebrita de afuera. Y este primer punto que hagamos lo vamos a marcar porque sería el primer punto de la segunda vuelta. Entonces ya tenemos un punto ahí, 2, pasamos al punto que sigue y solo en la hebrita de afuera otro aumento, 1 y 2 puntos. Pasamos a la que sigue y solo en la hebrita de afuera otro aumento, 1 y 2 puntos. Y en la última, aquí solo en la hebrita de afuera, un último aumento y 2. Ahora vamos a tejer en el primer punto, aquí el del marcador, y solo en la hebrita de afuera vamos a hacer un punto bajo. Y este punto lo marcamos ahora como primer punto de la vuelta. En el punto que sigue, aquí está, solo en la hebrita de afuera vamos a hacer un aumento. En el punto que sigue, a ver, tenemos 1 y 2. En el punto que sigue vamos a hacer un punto normal y en el que sigue aumento. Así, 1 y 2. De nuevo al que sigue punto normal y en el otro aumento. Punto normal y en el último, es este de aquí, igual solo en la hebrita de afuera, en este último aumento. Y esta la vamos a girar así. Así tiene que ir al derecho. De aquí vamos a continuar haciendo vueltas, un punto en cada punto y vamos a hacer 8 vueltas más. Igual, solo en la hebrita de afuera. Y vamos a ir marcando el primer punto para no perdernos las vueltas. A partir de aquí, esta que vamos a hacer sería la primera vuelta. Esta sería una y así vas a hacer 8. Cuando ya terminas las 8 vueltas, quitas tu marcador, pasas por ese punto, haces un nudito deslizado, una cadena y cortas tu hilo. Dejas la hebra esta un poquito larga para con esta pegar la orejita a la cartera. Y ya que la tengas, haces otra exactamente igual, mismos puntos y mismas vueltas. Así es como te queda. Y este es su largo, son como unos 7-8 centímetros. Una vez que ya tengas tus dos orejitas, vas a meter tu aguja lanera en la hebra que sobra. Vas a tomar tu bolsita, cuentas los puntos y justo a la mitad, un poquito hacia la izquierda, comienzas a pegar esta orejita. Así, que quede de la mitad un poquito hacia un lado y después de la mitad hacia este lado vas a pegar la otra de la misma forma. Primero acá, encajas la aguja así y pasas la hebra. Y después, ya que lo tengas bien acomodado a la medida, pasas en la parte del medio hacia adentro después hacia afuera y vuelves a atravesar otra vez la oreja y así vas a ir pegando esta. Después haces un nudito y al finalizar ya pegas la otra de este lado. Ya que terminas de coser tus dos orejitas, así es como se ve, ya las puedes doblar a tu gusto, o si quieres que se queden así dobladitas, puedes hacerle una puntadita con hilo en cada lado para que así se quede.
Después vas a tomar aguja, un poquito de hilo negro y vamos a hacer los ojitos. Estos los vamos a hacer sencillitos, ya si tú quieres ponerle un ojito de esos de plástico o hacerlos más laboriosos, pues ya es a tu decisión, pero yo voy a hacer sencillitos. De aquí de donde tenemos la esquina, en diagonal, más o menos a esta orilla, aquí, vamos a sacar la aguja por ahí, hacia afuera. Después te vas a ir un poquito hacia abajo y hacia esta orilla. A ver, de aquí vamos a ponerlos más o menos a esta altura. Y antes de apretar bien, ahora entre estos dos vas a formar un triangulito. Así que por aquí vamos a sacar la aguja de nuevo. Y este hilito lo vamos a pasar por este lado de la aguja. Y cuando está así, por ahí mismo, la vamos a meter de nuevo hacia adentro para formar bien un piquito acá. Así, de esta forma. Y así de sencillito vas a hacer el otro ojito de este lado que te quede a la misma altura. Ya después de esto, ahora sí pegas el cierre y ya tendrías tu monedero de conejito. Puedes ponerle también unas chapitas rositas con un poco de maquillaje o pintura, o ya las decoraciones que tú quieras. Y si quieres uno que no sea de conejito, así queda el circulito nada más, le ponemos su cierre, así es como se ve, con su asita chiquita por un lado. Esta lleva su asa grande como colgadera y esta su asa chiquita. Una vez que ya terminaste todos los detalles, así es como se ve nuestra carterita. Ya la tenemos terminada, sería todo en forma de conejito o un monederito normal. A todas las que me vieron hasta aquí, muchas gracias. Por favor, no se vayan de este video sin suscribirse al canal. Y nos vemos en otro tutorial.